La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Degradación de la calidad crediticia de la deuda pública de los Estados Unidos. ¿Significa esto que el default de esa deuda pública está cada vez más cerca? Veámoslo. Este pasado viernes, la agencia de rating Moody's decidió degradar en un escalón su calificación sobre la solvencia percibida de los Estados Unidos. Hasta el viernes, Moody's era la última de las grandes agencias de rating en mantener la máxima calificación crediticia al gobierno de los Estados Unidos. Pero ya ha dejado de serlo y por tanto ni Standard & Poor's, ni Fitch, ni por tanto Moody's, las tres grandes agencias de calificación, le otorgan al Tesoro estadounidense la máxima nota en cuanto a solvencia sobre su deuda. ¿Y por qué razón ha decidido Moody's rebajar en un escalón la calificación crediticia de los Estados Unidos? Pues tanto por su elevada deuda pública, que actualmente se ubica en el 121% del PIB, cuanto también por su elevado déficit público, el ritmo al que el gobierno de los Estados Unidos se está endeudando adicionalmente cada año, que en estos momentos se ubica en el 7,5% del PIB. No solo eso, Moody's considera que los compromisos futuros de gasto que ya ha asumido el gobierno de los Estados Unidos van a llevar a que la deuda pública se incremente hasta el 134% del PIB durante la próxima década y a que el déficit público no se reduzca, sino que en todo caso se incremente. Esta rebaja del rating soberano de los Estados Unidos no es, desde luego, atribuible al segundo gobierno de Donald Trump. La situación de alto endeudamiento público y de alto déficit público del Tesoro de los Estados Unidos es algo que este segundo gobierno de Donald Trump recibió de manos del gobierno de Joe Biden, con diferencia el ejecutivo que más ha endeudado al gobierno estadounidense a lo largo de toda la historia. Ahora bien, que este deterioro de la solvencia percibida de los Estados Unidos no sea responsabilidad del gobierno de Trump, no significa que Moody's coloque muchas esperanzas en que este segundo gobierno de Donald Trump consiga enderezar el rumbo financiero presupuestario de los Estados Unidos. Al contrario, a pesar de todas las promesas de profundos ajustes del gasto público que de momento en agregado no se están traduciendo en una reducción del gasto federal de los Estados Unidos, hay partidas que se reducen, pero hay otras partidas que se incrementan y el efecto neto de momento está siendo nulo. A pesar de todas estas promesas de recortes del gasto público, Moody's considera que el gasto público a medio plazo va a tender a aumentar y eso dificultará o incluso imposibilitará una drástica reducción del déficit público que permita, con el paso del tiempo, reducir la ratio de deuda pública sobre el PIB en el caso de los Estados Unidos. ¿Y qué implica que la perspectiva crediticia del Tesoro estadounidense haya empeorado y previsiblemente siga empeorando en el futuro? Porque en estos momentos estamos escuchando a algunos economistas decir que esto no tiene la menor de las importancias, porque como el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Banco Central, puede emitir todos los dólares que necesita para amortizar finalmente su deuda, pues entonces, en realidad, el riesgo de impago de la deuda pública estadounidense es cero, porque el gobierno de los Estados Unidos siempre podrá conseguir los dólares que necesita para hacer frente al pago de su deuda, con independencia de cuál sea el volumen agregado de esa deuda. Y este análisis, en sentido estricto, es correcto, salvo en supuestos muy excepcionales, como que el Banco Central se negara a suministrarle al Tesoro los dólares que necesita para hacer frente al repago de su deuda. Salvo en supuestos muy excepcionales, el riesgo de impago nominal de la deuda pública estadounidense es cero.
Por tanto, ¿qué sentido tiene que las agencias de calificación le rebajen el rating soberano a una deuda que tiene un riesgo de impago igual a cero? Y la respuesta, como ahora vamos a desarrollar, está muy vinculada con el fenómeno de la inflación. Una cosa es que Estados Unidos no vaya a impagar su deuda en términos nominales, pero desde luego la podría impagar en términos reales. Y antes de continuar con esta explicación, recuerda que si quieres protegerte contra la inflación, esto es algo que puedes hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. A través del broker de Trade Republic puedes adquirir una amplia variedad de activos financieros, entre ellos ETFs de los distintos mercados bursátiles que a largo plazo tienden a proteger al ahorrador frente a la inflación. Por ejemplo, la rentabilidad histórica nominal del Standard & Poor's 500 ronda el 10%, cuando la inflación promedio en ese mismo periodo ha sido del 3%. Es decir, que el Standard & Poor's 500, después de cubrir la inflación, ha proporcionado a largo plazo al ahorrador una rentabilidad real, ya cubierta la inflación, del 7% al año. Pero además, para el ahorrador conservador, Trade Republic también ofrece una remuneración del 2,27% sobre el efectivo que se mantenga en su cuenta remunerada, una cuenta en la que el capital está continuamente disponible para el ahorrador, pero que, mientras tanto, mientras no se disponga de él, renta a un tipo de interés anual del 2,27%, cubriendo la totalidad o al menos una parte significativa de la tasa de inflación actual. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic, tanto sobre su broker y los distintos activos que puedes adquirir a través de este broker, como sobre su cuenta remunerada, esto es algo que puedes conseguir haciendo clic en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como decía, Estados Unidos, o cualquier otro estado cuya deuda pública esté denominada en la moneda que emite ese propio estado, Estados Unidos, en principio, puede emitir todos los dólares que necesita para amortizar los vencimientos de deuda pública que no consiga refinanciar a través del mercado. Porque a día de hoy lo habitual no es que la deuda pública se amortice, se cancele, sino que se refinancie. Es decir, cuando vence un título de deuda pública, el Tesoro emite nuevos bonos que compran los ahorradores y con la financiación recibida a través de esta nueva colocación de bonos, se hace frente al pago de los bonos que estaban venciendo. Por tanto, pagamos los bonos vencidos con la nueva financiación obtenida mediante una nueva emisión de bonos, una refinanciación de los vencimientos de toda la vida. Pero claro, aquí lo que estamos diciendo es que puede llegar un momento en el que los inversores no quieran refinanciar los vencimientos de la deuda pública estadounidense, o al menos no hacerlo a un tipo de interés que el Tesoro estadounidense esté dispuesto a abonar. Porque claro, cuanta más deuda pública esté en circulación y cuanto más alto sea el tipo de interés que paga esa deuda pública, mayores son tus gastos financieros. Más porcentaje de tu presupuesto va siendo fagocitado por el pago de intereses. Entonces, claro, si los ahorradores privados no quieren refinanciar todos los vencimientos de la deuda pública estadounidense a un tipo de interés que el Tesoro acepte pagar, entonces será el momento en el que el Tesoro recurrirá al Banco Central para obtener a través de él los dólares que necesita para amortizar esa deuda pública que está venciendo y que no está dispuesto a refinanciar en los mercados a altos tipos de interés. Pero claro, démonos cuenta de que al hacer esto, el Tesoro estadounidense está colocando más dólares en manos de los anteriores tenedores de bonos, de los ahorradores privados que previamente habían adquirido los bonos que ahora amortiza mediante un incremento de la oferta de dólares. Y claro, si estos ahorradores privados no quieren tener más saldos de tesorería en dólares, y es perfectamente factible que no quieran, porque al final el dólar no deja de ser un pasivo del Tesoro estadounidense no remunerado por intereses. Por tanto, si no quieren mantener en su balance bonos a plazo del Tesoro estadounidense remunerados con un interés medianamente alto,
es muy probable que tampoco quieran mantener en su balance pasivos no remunerados de ese tesoro estadounidense cuya solvencia se ha vuelto más frágil. Entonces, si los ahorradores privados reciben como pago dólares que no quieren mantener en su balance, o expresado de otra manera, si ha aumentado la oferta de dólares en circulación, pero no se ha incrementado la demanda de atesoramiento sobre esos dólares, ¿qué harán los ahorradores cuando reciban dólares que no quieren mantener en su balance? Largarlos, gastarlos. Cuando digo gastarlos, no me estoy refiriendo necesariamente a gastarlos en bienes de consumo. Los pueden gastar también en activos financieros. Pero al final, si no hay una demanda adicional en el conjunto de la economía sobre esos dólares de nueva emisión, puede que durante un tiempo circulen por la economía financiera, pero al final terminarán siendo gastados en la economía real hasta que los precios se incrementen y sea ese incremento de precios el que reduzca la oferta real de dólares dentro de la economía. La oferta nominal se habrá incrementado, pero la oferta real, el poder adquisitivo representado por la masa de dólares en circulación, se habrá reducido con el aumento de precios. Por consiguiente, el sobreendeudamiento público del Tesoro estadounidense puede que no conduzca a un impago nominal de esos títulos de deuda pública, pero sí tenderá a conducir a un impago real. Es decir, los acreedores del Tesoro estadounidense recibirán dólares con un menor poder adquisitivo, por el aumento de la inflación vinculado a ese sobreendeudamiento, con un poder adquisitivo inferior a aquel que le prestaron originalmente al Tesoro estadounidense. Y esto significa que, si bien es verdad que no debemos preocuparnos por un riesgo de default, de impago soberano en los títulos de deuda pública estadounidense, que aumente el número de esos títulos de manera descontrolada sí debería llevar a preocuparnos por un incremento estructural a medio plazo de las tasas de inflación. Cuidado, no estoy hablando de hiperinflación en Estados Unidos. Estoy hablando de que las tasas de inflación se incrementen estructuralmente por encima del 2% anual, que es el objetivo que a día de hoy se impone estatutariamente la Reserva Federal, la entidad pública especializada en la gestión del dólar. En definitiva, que Moody's haya degradado un escalón la calificación crediticia de la deuda pública estadounidense no es el fin del mundo, no abre las puertas al default soberano de los Estados Unidos. Pero sí es indicativo de que si el gobierno de los Estados Unidos no cambia decisivamente de rumbo, durante las próximas décadas los estadounidenses y todos aquellos que estén invertidos en dólares sufrirán de una más alta inflación.